españoles en Suecia ya llevamos 9 años, o sea que el año que viene celebramos nuestro 10º aniversario. Sí, vamos ya, ahora os contaré que estamos preparando un programa para el año que viene bastante interesante. Y bueno, lo que intentamos hacer en la asociación es, por un lado, pues bueno, ya que estamos en Suecia, fuera de nuestro país, pues la primera labor es poner en contacto a los investigadores españoles que estamos aquí. Hacer actividades de, pues eso, de networking, de conocernos, de desarrollo personal, pero también otra de nuestras actividades es divulgar la ciencia que estamos haciendo los investigadores españoles aquí en Suecia, pero también la que se está haciendo en España. Y hoy nos vamos a presentar un ejemplo de ello en la figura de Eva Ortega Paino. ¿Qué más os quería comentar? Actividades que realizamos, hemos realizado un programa de mentorazgo que vamos a reanudarlo también en el año 2024, el año que viene lo iniciaremos de nuevo. Y ya para finalizar el año, el martes 5 de diciembre, vamos a celebrar nuestra Asamblea General Extraordinaria, que vamos a hacer una renovación de la Junta Directiva. Y muy importante también, tenemos la visita de la profesora Ángela Nieto, del Instituto de Neurociencias de Alicante, que nos va a dar una charla, también en colaboración con el Instituto Cervantes, sobre Ramón y Cajal y la neurociencia, que creo que os invito a que vengáis porque creo que va a ser muy interesante. Y luego también un par de pinceladas para el año que viene. Desde la sociedad, desde nuestra asociación, organizamos un premio, que se llama el Premio ACES Margarita Salas, que ya vamos por nuestra tercera edición, y justo hace 2 semanas conocimos la ganadora de la edición de 2023 en la categoría de Ciencias Biomédicas, que es la profesora Ana Fernández Sesma, del Instituto Sinai de Mount Sinai de Nueva York, que esperemos que la vamos a tener con nosotros en enero del 2024 para la ceremonia de entrega. O sea que también, ponerlo en el calendario, no tenemos la fecha aún para enero, pero bueno, también lo anunciaremos y espero que vengáis y que nos acompañéis en esta actividad. Y para finalizar, el año que viene, ya como sabéis, es el 10º aniversario, o sea que vamos a preparar un calendario de actividades que, en colaboración con el Cervantes y con la Embajada de España en Suecia y con la Fundación Ramón Areces, en la cual pues, la idea es pues, hacer un programa de actividades muy interesante con el objetivo de nuevo de poner en valor la ciencia hecha en España y por españoles, ya sea en España o en el mundo. O sea que estad alerta que os vamos a bombardear con muchas actividades. Y ahora, bueno, me centro en el programa de hoy. Para mí es un placer y un honor presentaros a la ponente de hoy. Eva Ortega Paino es doctora en Ciencias Químicas en la especialidad de Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado mucha parte de su labor científica aquí en Suecia. De hecho, estuvo vinculada a la Universidad de Lund como directora del Biobanco durante muchísimos años. Eva, para los que no la conozcáis, es una todoterreno de la divulgación científica. Fue una miembro fundadora de la Asociación de Investigadores Españoles en Suecia, fue la primera vicepresidenta y una de las razones por las cuales yo, de hecho, soy miembro y en este momento estoy aquí. O sea que es también embajadora de ACES en Madrid, eso es muy importantísimo, siempre se me olvida remarcarlo, pero para ella es muy importante que lo diga, es nuestra embajadora en Madrid. Y es lo más importante. Y bueno, también mencionaros que las asociaciones de investigadores españoles en el exterior estamos asociadas en una red que se llama Raícex. En este momento somos 21 asociaciones repartidas por todos los 5 continentes en 35 países. Y precisamente, bueno, nuestra asociación ostenta la presidencia y Eva es la secretaria general de Raícex en Madrid, que es, digamos, nuestro punto de contacto con las asociaciones. Pero hoy no nos va a hablar del todo el tema de Raícex, nos va a hablar de su trabajo como directora de biobancos y sobre todo centrada en el tema del cáncer, que para ella es un tema muy personal y también, digamos, de investigación muy importante. Ya no voy a enrollarme más, simplemente darle las gracias por estar con nosotros, como siempre es un placer tenerte aquí y estamos de verdad que muy emocionados de que nos cuentes, pues digamos, cómo enfocas tu investigación sobre el cáncer con la charla que se llama Cuando las células se convierten en nuestro peor enemigo. Nada. Eva, todo tuyo. Esto es la charla del Instituto Cervantes que más me gusta porque estoy en casa con amigos. Para mí volver a Suecia, como ha dicho Fran, siempre bueno, pues es volver a casa porque fueron 17 años
Estuve aquí en la Universidad de Lund, con lo cual es sentirte otra vez en el hogar. Detalles, no os perdáis lo de Ángela Nieto, o sea, yo soy segunda división comparado con Ángela Nieto, es Premio Nacional de Investigación, es mujer L'Oréal, es un referente femenino y es una grandiosa divulgadora. Segundo tema, hoy 7 de noviembre, hace 4 años que murió Margarita Salas, también hay que mencionarlo, tremendo referente en investigación, en bioquímica molecular, y bueno, pues lo recuerdo porque hizo 4 años cuando yo me dejé la andadura en Suecia y me volví a Madrid, a mi ciudad natal, a trabajar al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Más cosas, sí, lo más importante es ser embajadora de ACES, o sea, creo que parte de mi trayectoria de divulgación, incluso de mi vida, no existiría como es ahora si no hubiese existido la asociación, porque aparte de conocer grandiosos amigos, y muchos de ellos están aquí, es que fue un pilar muy importante para lo que estamos haciendo, Fran, que es Raíces. Voy a corregir tu número, somos 24 asociaciones, 22 bajo el paraguas de Raíces, pero estamos en el mundo, ¿no? Y no voy a hablar de eso ahora, pero es un trabajo muy importante que hacemos para mejorar las políticas de ciencia que hay en España, entre otras muchas cosas, y buscar referentes también para las niñas que se animen a estudiar ciencia, hacer políticas de género, un montón de cosas que hacemos. Pero bueno, no me voy a enrollar con eso. ¿Dónde tengo a Carlos? Que vamos a empezar. Tengo aquí a mi compañero de andadura con la presentación. Y vamos a hablar, o sea, eso decía Juan Carlos, llegar a hablar de cáncer con el Día de los Muertos, coño, pues no es lo más gracioso, ¿no? No es que ambiente mucho, ¿no? Vamos a intentar ponerlo un poco mejor, porque empezamos a generar un clima un poco durillo, ¿no? Con esto. Esa misma luz, ¿sí? Sí, bueno, a lo mejor si pone, no sé si ustedes bien ven la presentación, porque le he puesto así con mucho colorín, ¿no? Para animar un poco el tema, pero... Bueno, pues aquí de fondo eran unas células de cáncer y vamos a ver por qué las células se convierten en nuestros peores enemigos. Cuando quieres vamos empezando. Bueno, como veas, a ver, si no me quedo yo la penumbra, ¡ay, está bien! Mucho mejor. Ya de paso, porque yo tengo una mala edad, voy a quitarme la chaqueta también, ya son estas edades, ¿no? Donde nos empieza a traer calor cada 2 por 3. Así que me la quito. Y empezamos. Pues cuando quieras, Carlos, un poquito de la trayectoria, ya la hemos contado, yo la verdad que he hecho de todo, ¿no? Y dice en español que aprendí de todo, maestro de nada, ¿no? Pues ahí estoy un poco, ¿no? Sé de muchas cosas y quizá pues no soy una profesional de estas absolutas, bueno, yo creo que sí, que los biobancos y así, pero como ven, mi carrera científica ha estado muy marcada por toda la estancia en Escandinavia, estoy aquí 15 años y 2 en Noruega, y ahora, claro, tras los 4 años en España, pues ya estoy ahí entre Escandinavia y España. Y he hecho un poco de todo, he hecho desde investigación pura y dura en el laboratorio, siempre en el tema de cáncer, hasta empezar a hacer gestión científica. Y luego les contaré el punto de inflexión de por qué entré en la gestión científica hasta que volví a España, y ahora lo que hago es dirigir el biobanco, que también les meteré en ese tema un poco a través del cáncer, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, es el Centro Nacional de Cáncer. Seguimos. ¿Qué es el cáncer? Pues empezamos con, si le vas dando, Carlos, ponlo todo. El cáncer, ahora oímos muchísimo sobre la palabra cáncer y los cánceres, pero no es en absoluto el cáncer una patología nueva, ni mucho menos. De hecho, se han encontrado vértebras de dinosaurio en la era mesozoica, que esto data de entre unos 66 millones de años o unos 255 millones de años, donde se han encontrado tumores que se llaman sarcomas, cuando están en los huesos o están en cartílagos, pues han encontrado ese tumor en una vértebra, pero también como el primer hallazgo de tumores en bípedos se encontró ya para hace más de casi 2 millones de años en el pie, que ahí ven la primera, no tengo un puntero, pero si ven ahí en la primera imagen, sería otro sarcoma que se encontró en una cueva en Svarkrans, en Sudáfrica, en un homínido bípedo, es decir, ya se encontraron en humanos. Si ya nos vamos un poco más cerca de nosotros, los egipcios, y aquí tenemos a Imhotep, ya registraban tumores de mama.
Y además es muy interesante porque ellos ya empezaban a hacer divisiones entre tumores fríos y tumores calientes, dependiendo de si estaban en un lado o otro. Y aquí ya está registrado que había tumores en las manos, el cáncer se conocía. Pero no es hasta que llega Hipócrates, hace unos 400 millones... Uy, 400 millones, le he puesto una edad casi como yo, que empezó a denominar a la patología Carquinos. Ahí empieza el primer nombre. ¿Y por qué? Porque, si seguimos, Carquinos era un cangrejo, según la mitología, que ayudó a Hidra, que es a la Hidra de 9 cabezas, en uno de los trabajos contra Hércules, creo que era el segundo. Y los tumores que encontraban tenían esta forma, tenían una masa así gordita y unas ramificaciones, en muchos casos coinciden con la vascularización. Los cánceres tienen que alimentarse, entonces tenía esa imagen y decidió, bueno, pues que era lo más parecido, el Carquinos, los cánceres que veía a este Carquinos. Y también fueron los griegos, porque desde luego fueron pioneros en muchas cosas y además vamos incorporando las palabras en toda la investigación, lo que denominaron la palabra oncología. Oncos viene de edema, de hinchazón, y logía es el conocimiento, ¿no? De esto es el... Tenemos ya que remontarnos a los griegos, donde ya empiezan a hablar de este tipo de patologías. Seguimos... A mí es que esta me encanta, ¿no? Porque Hipócrates, que era el tío más listo de su momento y que podemos referirnos continuamente, pues también hablaba que la enfermedad venía tras un desequilibrio entre los 4 humores. Los humores no es lo graciosos que somos, que también, sino también son los líquidos, ¿no? Que tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces, él decía que había un desequilibrio entre la bilis negra, que causaba la melancolía, y esto es un tema fascinante porque también nos puede llevar a pensar muchas cosas en el tema del cáncer. La bilis amarilla, que sería la cólera, y luego encontraba 2 más, la flema, que es lo que nosotros conocemos como linfa, el sistema linfático, y la sangre esa no ha cambiado, ¿no? Sigue siendo la misma. Y esta forma de clasificar la enfermedad por este desequilibrio, ellos decían que cuando aparecía un cáncer era porque había un desequilibrio en lo que es el humor negro, ¿no? En la melancolía. Y esta idea, pues, de hecho decían que no se tocaran, que cuando encontraran el cáncer lo dejaran, porque al intentar explorar y extirparlo, aquello se expandía, ¿no? Y es el primer concepto de metástasis. Esto sabemos que no es así, que la cirugía es uno de los principales tratamientos, pero para ellos probablemente cuando lo encontraban la enfermedad estaba diseminada, cuando lo quitaban decían, no, es que hay en otros sitios, déjenles ustedes y sigamos investigando los humores, ¿no? Y así fue, o sea, siguió Galeno, que era un médico también importantísimo, con la teoría de los humores, del desequilibrio humoral. Y ya fue Vesalio, en el siglo XVI, que él seguía investigando y no encontraba por ningún lado el humor negro, ni nada, hicieron autopsias, no encontraban absolutamente nada, y ahí empezó a caer un poco la teoría de los humores, y ya en el siglo XIX, principios del XX, aquello, los que estuvisteis en la charla de Mariano Barbacid, en la presentación de su documental. Como sabéis, Mariano Barbacid fue un revolucionario, ¿no? En el tema del cáncer, porque fue la primera persona que identificó un oncogen, que era en paralelo a lo que habían identificado en aves, es el que encontró un oncogen, un proto-oncogen, que luego lo que hace es activarse y dar enfermedades, distintos tipos de patología, distintos tipos de cánceres. Entonces, esto se desestima, y lo que se empieza a tratar es el cáncer como... Carlos, ¿dónde te tengo a ti ahí? ¿Qué es el cáncer? Bueno, y esto también hago hincapié porque este libro lo escribe nuestro miembro de honor de ACES. Nuestro primer miembro de honor es Carlos López Otín. Para los que llevéis mucho tiempo, es un referente absoluto. De las mejores charlas que yo he oído de cáncer, sin duda alguna, han sido las de Carlos. Y él ha escrito varios libros y uno lo tiene todo dedicado. Él trabaja principalmente en envejecimiento. Ya verán ustedes por qué el envejecimiento y el cáncer tienen algo o bastante que ver. Y él ha escrito un libro que se titula Egoístas, Inmortales y Viajeras, que os recomiendo, pero vamos, es como un libro de... Bueno, a los que os guste el cáncer, claro, quiero decir, nadie se va a decir, me voy a animar la vida, me voy a leer un libro de cáncer, ¿no? O sea, pero es una enfermedad que es muy interesante y a nivel de divulgación es un libro bárbaro. ¿Por qué las células son egoístas? Porque en lo que es en el equilibrio celular rige el altruismo. Es decir, nosotros desde que nacemos tenemos programado un número de divisiones, o sea, no nosotros, nuestras células, y cuando ese número de divisiones se cumple, reciben ciertas señales y lo que hacen es lo que se conoce como apoptosis, muerte celular.
Ellas se suicidan, se quitan en medio para dejar de ser peligrosas. Pero de repente, pues a todo el mundo, y nosotros somos parte de ese mundo, nos gusta la inmortalidad, queremos estar aquí porque creemos que somos maravillosos y necesarios. Las células pierden ese altruismo y empiezan a ser egoístas. Dicen, pero yo ¿por qué me tengo que ir de aquí si me lo estoy pasando teta dividiéndome? Me voy a quedar aquí, anda, deja de señales que yo no me quiero morir. Vamos, y empiezan a perder, que ahora les contaré en ese círculo, empiezan a perder esa capacidad altruista de la muerte para quedarse permanentes, permanenten con daños, porque lo que están haciendo en nuestro genoma, nuestra información que tenemos en los genes, esto se va dividiendo y cada vez se van copiando. Todo lo que tenemos de información se va copiando, pero es como si nosotros nos ponemos a copiar un libro y de repente pues dejamos un acento de camino. No nos va a cambiar, a lo mejor sí nos cambia el significado porque dice otra cosa, pero a lo mejor no. Si no nos cambia el significado, no pasa nada. ¿Que nos cambia el significado? Ya tenemos un problema, ya empezamos a entender mal lo que nos están diciendo. Y así, en estas continuas divisiones, pues ellas van acumulando mutaciones, que es lo que se denomina mutaciones, hasta que de repente una de estas cambia todo el destino y se hace dañina y además perpetua, y sigue dividiéndose con esa incorporación, con esa mutación sin fin. Entonces son egoístas, pierden el concepto del altruismo. Son inmortales porque además de dividirse sin constancia ya no van a recibir ninguna de estas señales, ¿no? Por ejemplo, la de la muerte celular, que también viene del griego, es una palabra que se denomina apoptosis, que está ligada con la caída de las hojas. Los árboles están programados para que cuando llegue el otoño no se queda ninguna hoja, no sé que sean perennes, pero los que tienen que caerse se caen y se quedan pelados. De ahí viene la palabra apoptosis, que es lo que hacen las células. Y luego son viajeras, las tías ya una vez que se lo han pasado bárbaro, están dividiéndose y dicen, bueno, pues es que este sitio ya nos ha aburrido un poco, ¿no? Vamos a irnos a la República Dominicana, y se van a otro sitio a colonizar otros órganos. Entonces, algo que parte, por ejemplo, de la mama, pues puede acabar en un hueso, ¿no? Porque ya a las mamas se les han hecho aburridos y ellas tienen la capacidad, nuestras células, de encontrar nichos, sitios donde se van a meter y van a generar otro tumor que puede tener las características del primario, pero puede ser que no. Seguimos. La incidencia. Bueno, aquí es cuando empieza el drama que nos afecta a todos. A día de hoy, 1 de cada 3 padecemos cáncer. Vamos a padecer a lo largo de nuestra vida cáncer, es decir, hagan cálculos, si aquí somos 30, 10 de nosotros un día de estos nos van a decir que tenemos cáncer. Eso es así. Y los números no van a cambiar, van a seguir así a lo largo del tiempo. Como ven, estos son estudios de la Agencia de Investigación, la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, que está en Francia, IARC, que como ven va a haber una mayor incidencia. Tampoco hay que asustarse, ahora vamos a ver por qué va a haber una mayor incidencia. La incidencia no quiere decir que nos muramos, ni mucho menos. Vamos a sufrir un cáncer, pero como ustedes saben, siempre alguien ha tenido cerca de la familia, alguien que ha padecido un cáncer de mama o cánceres que se han curado. Hay cánceres, a día de hoy el 50% de los cánceres se curan. Si seguimos, la mortalidad también va a ascender porque efectivamente, bueno, pues estamos en búsquedas de tratamientos, estamos haciendo cálculos para 17 años e evidentemente va a ascender por otra razón, y es, vamos a ver los factores de riesgo. Si me pasas, Carlos. Una de las cuestiones principales que tenemos que tener en cuenta, que no es lo mismo tener una enfermedad genética que una enfermedad hereditaria, no es lo mismo. Cuando hablamos del cáncer, el cáncer es una enfermedad genética. ¿Por qué es genética? Porque esos cambios de los que les hablaba afectan a nuestro genoma, a nuestros genes, pero no tiene por qué ser hereditaria, y de hecho muy pocos cánceres son hereditarios en la familia. Casos que hayan oído ustedes de cánceres hereditarios, no sé si se acordarán, que hace unos años Angelina Jolie, que es una actriz, decidió amputarse, hacer una mastectomía bilateral de mama, aparte de quitarse el útero, porque en su familia había este tipo heredado de mutaciones en unos genes. Entonces, eso sí que evidentemente era una enfermedad hereditaria, que tenía su madre, su abuela, su tía, su hermana, y ella, como profilaxis, como prevención, decidió quitarse donde podían anidar esas células. Pero el cáncer familiar representa muy poco porcentaje. ¿Qué es lo que tenemos como principal? Ustedes, de todo lo que ven ahí, ¿qué creen que es el principal riesgo para sufrir un cáncer? ¿Alguien le da alguna pista de lo que ven? ¿El qué, perdón? Tabaco. Longevidad. La longevidad. Cada vez vivimos más. Cuantos más años vivimos,
más probabilidades hay que la transcripción de nuestros genes se incorpore en el herpes. El mayor riesgo del cáncer es estar viviendo muchos años. Entonces, es curioso, pero es así. Piensen ustedes que al final lo que estamos haciendo, si hacemos así un ejercicio filosófico, las células que tienen el altruismo se perpetúan. Si nosotros perdemos el altruismo que nos otorga el ser mortales, seríamos al final un tumor también, nos convertiríamos en una replicación constante sin ningún factor. O sea, cuanto más vivimos, más vamos a meter mutaciones, más probabilidades tendremos de que alguno de estos cambios nos lleve a la enfermedad. Evidentemente luego tenemos otros muchos factores de riesgo, como ustedes han dicho, que la radiación ultravioleta, los melanomas, eso de ponerse, que aquí en los escandinavos les encanta, ¿no? En cuanto hay 4 rayos solares, se van allí, se ponen bronceados al máximo y eso es un riesgo importantísimo para sufrir cáncer de piel. El consumo desmesurado de alcohol, el tabaquismo sin duda alguna, la obesidad es algo importantísimo también, ¿no? Que ahora se está estudiando mucho cómo la alimentación, no solo puede afectar a nuestra salud en general, sino incluso cuando tenemos cáncer, el llevar una dieta equilibrada puede favorecer la actuación de fármacos. Desde luego la longevidad y las infecciones víricas. Aquí no hay muchos jóvenes, pero yo a los chavales cuando les doy las charlas, es importantísimo, por ejemplo, para el cáncer de cervix, la transmisión del virus del papiloma. Entonces, no solo hay que vacunar a las niñas, que ya lo hacen, hay que vacunar a los niños, que son los vehículos de transmisión, y hay que hacer sexo seguro. Esto yo siempre es como, estoy con un mantra, porque siempre cuando hablas con los chavales lo que se preocupan son los embarazos, y realmente casi es lo menos preocupante. Lo preocupante es que en unos años desarrollen estas criaturas un cáncer de cervix que sí puede ser mortal. O lo mismo con el virus de Epstein-Barr, que da ciertos linfomas, o lo mismo con el virus de la hepatitis B. No significa que alguien que haya tenido hepatitis B vaya a tener un problema de un carcinoma hepático, pero sí que hay una correlación en algunos casos. Carlos, aquí les he hecho una comparativa. Si le das, es más o menos cómo nos afecta. En Suecia, el principal, esto es sin estar sesgado por sexos. Okay. Si estamos sin estar sesgados por sexo, el cáncer que más afecta a España es el colorectal. Cuando aquí ven que es el cáncer de mama. Y luego de esto, cuando yo estaba en Lund, hubo un montón de debates de por qué, ¿no? Y de los más interesantes. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles, seguiría el colorectal, luego la próstata, desde luego por géneros, cáncer de mama y próstata son los cánceres con mayor incidencia. También es verdad que es donde se hace más hincapié en la prevención, ¿no? Que es un tema importantísimo. Ahora las mujeres evidentemente nos diagnostican, esa es otra de las cuestiones de la incidencia, y es que ahora estamos en programas de prevención donde en cuanto nos encuentran algo ha aumentado la incidencia porque existen registros y existen detecciones muy tempranas. Hace muchos años había gente que se moría con cánceres que no habían sido diagnosticados nunca, ¿no? Ahora tenemos la imagen que nos está haciendo como medida de prevención el diagnóstico de los cánceres. Si me pasas, esto es del año 2020 porque van haciendo las actualizaciones cada ciertos años, ¿no? Esta es la última que tiene el día. Bueno, los tratamientos. Los tratamientos más comunes, como saben, es la primera cirugía, como si se puede operar, primero se corta, se quita todo lo que hay, los puedes poner todos. Luego es la radioterapia, las células que tienen mutaciones o que son células tumorales tienen una cierta facilidad a la división más rápida, entonces aprovechando la radioterapia se les puede incidir para eliminarlas, ¿no? Y esto, a veces la radioterapia se da con tratamientos de quimioterapia, después de una cirugía, antes de una cirugía. Estos son protocolos que utilizan los médicos en función de cada tumor, ¿no? No nos vamos a pasar, hay muchísimos tratamientos, desde la verruguita que nos sale en el pie, que la curan con nitrógeno líquido, es decir, la crioterapia, hasta poner moléculas que las vamos a activar, ¿no? Moléculas que son sensibles a la luz, la fototerapia, hay láser, hay ahora algo que estarán ustedes oyendo, que es la inmunoterapia, ¿no? Activar células del sistema inmune para que luchen contra los cánceres, hay tratamientos de meter virus alcolíticos. Bueno, los tratamientos son infinitos, ¿no? Podríamos hablar solo un día de los tratamientos en cáncer. Carlos, cuando quieras. Aquí seguimos, ¿no? Todos los que les estoy contando. Pero claro, ¿nosotros qué hacemos en investigación? Esto es importante porque la investigación que hacemos biomédica para el cáncer, lo que queremos es buscar
marcadores, o sea, moléculas que nos puedan ayudar para hacer un buen diagnóstico, diferenciar una enfermedad de la otra, porque no les he dicho, pero nosotros hablamos de cáncer como algo global, pero reúne más de 200 tipos diferentes de cánceres, y yo iría más lejos. Cada persona, con su mundo, con sus células, tiene un tipo diferente de cáncer. No todos, hay marcadores comunes, estos marcadores que buscamos, pero hay otros que no. Entonces, con diagnósticos de precisión y lo que llaman ahora la medicina personalizada, ir a la necesidad de cada individuo, conseguiremos, y yo aquí ya voy a ser un paso más optimista, si no curar, por lo menos cronificar el cáncer. ¿Y qué significa esto? Hace unos años el SIDA era una enfermedad mortal, gracias al tratamiento que se ha ido desarrollando durante todos estos años. La gente ya no se muere de SIDA, se morirá con la posibilidad de tener anticuerpos, pero ya no se mueren de SIDA. Nosotros podremos a lo mejor morirnos con un cáncer, pero no de cáncer, que es distinto. Entonces yo creo que el primer paso a lo que tendríamos que, hombre, si lo curamos ya sería maravilloso, ¿no? Pero por lo menos a tenerlo controlado, que a la gente que le detectan un cáncer no le digan, lo siento, pero en 6 años no estás aquí, que tengas 6, 16 o 36. Seguimos. Entonces, ¿cuáles son los retos de la investigación? Y aquí es donde les voy a meter un poquito a mi tema y donde todos ustedes son potenciales activos de la investigación. Y van a ver por qué. Cuando buscamos estos biomarcadores para encontrar eso, moléculas que nos puedan ayudar a diagnosticar o a buscar un tratamiento, hacemos ciencia. ¿Y qué pasa? Pues que somos muy buenos, pero a veces fallamos en pequeños detalles que no ha sido quizá ni mucho menos aposta, pero por ignorancia o simplemente porque no hemos caído en la cuenta. Y es lo que vamos a ver ahora. Esto es un estudio que hicieron en Estados Unidos en el año 2015, donde intentaron ver cuántos de aquellos proyectos, experimentos que hacemos son reproducibles, es decir, los podemos volver a hacer y que salga el mismo resultado. Y la mitad de ellos eran irreproducibles. Y una de las razones, y ahora la van a ver, es por la elección deficiente cuando cogemos muestras para hacer investigación o cuando elegimos reactivos, o sea, cosas muy básicas que a veces se nos escapan. Entonces, en todo el proceso que tenemos, nosotros hacemos investigación básica, descubrimos cosas y luego lo que queremos es que en el futuro cercano, al ser posible, aunque esto tiene, la ciencia no es inmediata, la ciencia no se basa en la inmediatez, la ciencia tiene unos años de recorrido. Pues vamos a decir que en 10 años estas investigaciones básicas se vayan a traducir en un tratamiento que sea eficaz para la enfermedad que sea. Entonces, ¿qué pasa? Si me das, Carlos, otra vez, que de todos estos artículos que nosotros publicamos, donde decimos, y estaba hablando alguien ahora con alguna compañera que estábamos ahí diciendo, es que nos dan noticias todos los días de que ha habido un nuevo hallazgo, pero esos nuevos hallazgos a lo mejor solo han sido ratones, ¿no? Dijo una vez un científico, ahora mismo no recuerdo, hemos aprendido a curar ratones, y es verdad. O sea, en el cáncer hemos curado muchos ratones, pero eso traducido al paciente, al día a día, a nosotros, no hemos tenido tantos. Y de esos biomarcadores, quédense con esa palabra, esas moléculas que nos pueden servir, que hay artículos, más de 150.000, esto fue en el año 2011, estamos hablando de hace 12 años, solo 100 marcadores los utilizamos en los hospitales, o sea, ahí tenemos un pequeño desfase. ¿Cuál es la razón? La razón puede ser que estamos comparando peras lo que decimos en español, peras con manzanas. Aquí, como doy las charlas a veces en inglés la expresión es apples with oranges, pero comparamos peras con manzanas, cogemos materiales de partida que no son los mismos, que tienen una variabilidad. Entonces, lo que decía una compañera en Estados Unidos es que si das al siguiente, cuando empiezas con algo que es basura, obtienes algo que es basura. Esto no es por desmoralizar, es simplemente para poner en un contexto el trabajo que yo les voy a presentar y que hacemos en cáncer. Y voy a ir más rápido, porque si no me parece que nos da la noche vieja aquí. No, como soy tan mayor y he hecho tantas cosas, pues me quedo con Karen y me quedo yo, pero solita. Bueno, entonces vamos a pasar a los biobancos. Claro, la palabra banco ya nos da un poco, nos despista. Yo no sé si estoy muy contenta con la palabra, ¿no? Porque lo de los bancos ya todo el mundo piensa, no, es que los bancos nos roban y cosas de esto, ¿no? No sé, no lo tengo yo muy claro que me guste mucho la palabra, ¿no? Biorepositorio todavía peor. Yo diría que es como yo digo, especimenoteca, ¿no? Una biblioteca de especímenes, de muestras, eso es lo que trabajo. ¿Qué es un biobanco? A ver, vamos a ver por dónde vamos. Pues este es el sueño del biobanco. Yo donde trabajo en el Centro Nacional no tenemos esto, ¿no? Esto sería un robot que va seleccionando, mire
cantidades de muestras bestiales. Esto solo tienen los países ricos. Esta puede ser de Noruega o de aquí de Suecia, aquí sí que hay. Y están las muestrecillas en estos tubitos con códigos de barras que detecta el robot y nos trae. Pero claro, tras de cada tubito de eso hay puestas muchísimas esperanzas. Son las muestras de humanos, de personas como ustedes que han firmado, seguimos Carlos, que han firmado un consentimiento informado que verán después, que es el pilar, ¿no?, para la donación. Aquí voy a hacer marca país, ya está, porque yo creo que es bueno hacer marca país. Hay gente que opina que no, pero yo creo que en esto sí. Y esto además no es una información que yo he obtenido a base de investigaciones, que la dijeron en un congreso internacional. El primer biobanco que se generó fue en España. Y esta imagen es de Barcelona. Como siempre no nos podemos quedar tranquilos de hacer en España, estamos todo el rato con rivalidades, ¿no? Y una vez más es la rivalidad Madrid-Barcelona. En Madrid tampoco fueron madrileños, fue un doctor que vino canadiense, Bethune, que vino a ayudar al bando republicano, ¿no? Y lo que hizo es montar en la calle Príncipe de Vergara, lo que hacían era la primera centro de transfusiones, que eran al principio directas, pero que luego el señor, que era súper aventurero y muy listo, cogió y se hizo como las chicas de la Cruz Roja, una unidad móvil, iba recogiendo sangre de voluntarios para ayudar a los heridos de guerra, ¿no? Entonces Bethune se fue allí y lo que más me gusta es contar lo que les daban. Ahora te dan un sándwich, pero en aquel entonces daban un vaso de vino para reponer el contenido perdido. Lo hemos perdido mucho ahora con el sándwich, creo yo, ¿no? Sobre todo porque ya íbamos más patria con lo de Rioja y Ribera del Duero, ¿no? Bueno, nos dan el sándwich para reponer la Coca-Cola o lo que nos den. Y Frederic Durán y Jordà pues hizo algo parecido en Barcelona y ahí se están debatiendo. De lo que no hay debate es que la idea sale de España y es la recogida de muestras. En principio era para asistir a heridos de guerra, en nuestro caso ahora es para hacer investigación y encontrar tratamientos y moléculas que nos puedan ayudar en todo este proceso. Siguiente. Una idea revolucionaria. En el año ya 2009 pensaron que los biobancos iban a cambiar el mundo, yo creo que sí que lo han hecho. Siguiente. ¿Y en qué nos basamos? Pues nosotros trabajamos en tres cosas, que es la calidad de la muestra y de los datos, los temas éticos, legales y de sociedad, y la gestión de la información clínica que va allí. Y esto parece así una cosa muy facilita, pero el tema de los biobancos es un tema multidisciplinar, porque trabajamos con filósofos, con gente de ética, de bioética, trabajamos por supuesto con investigadores, trabajamos con la gente, que son nuestra principal fuente. Nosotros sin la gente que dona altruistamente estas muestras, porque no hay compensación económica, no podríamos hacer investigación. Los temas éticos, legales y de sociedad, yo creo que Carlos no lo he incorporado, pero si se acuerdan ustedes, bueno, la base es el consentimiento informado y esto surge tras el juicio de Nuremberg, y hay que decir que los alemanes tenían consentimiento informado antes, se les olvidó pasarlo, ¿no?, a alguna gente, ¿no? Y entonces hicieron investigación que efectivamente justificaban que hubo unos grandes avances científicos, pero hicieron investigación en una población que no había consentido para ser objetos de esa investigación. Entonces, desde el juicio de Nuremberg, saben ustedes, desde el Holocausto, se estableció otra vez la obligatoriedad de firmar un consentimiento informado para donar muestras, y sin eso no se puede investigar. La primera función de una muestra es el diagnóstico y tratamiento de la gente, de los pacientes, o en el caso de que sea, por supuesto, un donante sano, iría directamente a investigación porque no le van a hacer. Pero en el tema del cáncer, cuando nos extirpan un tumor, la primera finalidad es diagnosticar a la persona, darle un tratamiento y luego los excedentes se pueden donar a investigación tras firmar el consentimiento. Y esto es aquí, en Suecia, en España, en todos los países, porque esto se implantó después del juicio de Nuremberg y la primera guía ética llegó con la Declaración de Helsinki, que es del año 64, o sea que no es nada nuevo. Seguimos, es como nuestros 10 mandamientos. Las muestras las obtenemos de todo, o sea, nosotros almacenamos todo, o sea, somos depredadores de muestras, desde orina, cerebro, corazón, todas las muestras. ¿Para qué? Para hacer procesamientos que luego vamos a, de esto sacamos la información genética y la analizamos, las proteínas, si queremos ver, o metabolitos, a ver si tiene la creatinina alta o el cortisol. Y bueno, tenemos muchísimas colecciones, pero yo les voy a hablar de un proyecto que a mí principalmente me ilusiona. Seguimos.
Lo que hacemos, lo que os he dicho, nos dedicamos a dar investigación a científicos para que sepan elegir los tubos con los que van a extraer la muestra, cómo se deben procesar, en qué condiciones. Formamos no solo a investigadores, sino también a futuras personas que se vayan a dedicar a los biobancos. Cuidamos que ningún donante sea vulnerable. Con esto quiero decir que, que cuando se cedan esas muestras para investigación, se cedan de una manera que es con una clave, se llama pseudonimizada o codificada, de manera que no se pueda revertir, el que investiga no pueda saber quién es el donante, solo nosotros tenemos esa clave. Son en forma de datos agregados. Tenemos que hacer una labor de dar acceso a estas muestras, porque ¿para qué vamos a donar las muestras si nadie las usa, ¿no? Eso sería una tontería, porque ni el biobanco sería sostenible, es decir, estaríamos gastando electricidad, porque esto está a menos 80 o a menos 196 grados, o sea, tenemos las muestras en unas condiciones que tienen un gran consumo. Si no le damos salida para que repercuta a la sociedad en tratamiento, pues estamos haciendo la tontería del siglo. Y luego, pues lo que hacemos es que estas muestras no comparemos peras con manzanas, que tengan una altísima calidad tanto en los datos que recogemos como en la calidad de la muestra. Seguimos. Este es nuestro ecosistema, trabajamos con una estructura económica, social, política, tenemos que convencer también para que nos den inversiones, para que nos den recursos y, por supuesto, intentar utilizar todos los desarrollos o las tecnologías de vanguardia, no quedarnos detrás e incorporarla en nuestros procesos de investigación. Entonces, vamos a poner la siguiente, Carlos. Renacer. Pues esto para mí es una cruzada personal, es mucho más que un proyecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo siendo investigadora de cáncer, pues personalmente mi marido murió de cáncer de esófago y además tuvo una metástasis cerebral. Una metástasis cerebral que es lo último que recuerda a mi hijo cuando era muy chiquitín, porque se lo diagnosticaron. Yo tengo 3 hijos, el pequeño tenía 1 año, y lo único que recuerda de su padre es las crisis epilépticas que le provocaba la metástasis cerebral. Con lo cual, cuando entré a trabajar en el CENIO hace 4 años, un investigador muy visionario y muy generoso, que es lo que necesita la ciencia, la generosidad, llamó a mi puerta y me dijo: si tú me ayudas, montamos algo. Y evidentemente la respuesta fue sí, claro. O sea, yo había vivido en primera persona esto y me propuso hacer una alianza con distintos actores, y esto es la generosidad de la ciencia y la multidisciplinaridad de la ciencia, que es trabajar con todas las personas que deben estar implicadas. Y así surgió Renacer, que es la Red Nacional de Metástasis Cerebral. Si sigues, ¿cuál es nuestra misión? Pues está claro, hay que hacer investigación básica. O sea, la investigación translacional es muy importante llegar, pero sin la investigación básica no existe la investigación translacional. Tenemos que encontrar estos marcadores. ¿Para qué? Para nutrir luego con estos descubrimientos, esa traslación se llama, a la clínica, para que cuando llegue ustedes, cuando lo necesitemos, haya un tratamiento que esté disponible y que nos vaya a curar. Y así empezamos a indagar cómo hacerlo dentro de España. Yo supongo este proyecto en su totalidad está financiado también por la Fundación Ramón Areces y por el Ministerio, por el Instituto de Salud Carlos III. Yo creo que la Fundación Ramón Areces, después de ver cómo habíamos ya organizado redes, pues le pareció que era un proyecto que podía tener repercusión nacional, y decirles, no es por tirarme ninguna flor, que no, yo lo hago porque realmente creo en esto, pero ha sido de una repercusión nacional. Estamos constantemente en todos los medios de comunicación, prensa escrita, en televisión, porque ha sido otra forma de pensar y es el compartir. Entonces, si sigues, ¿qué hicimos? Generar un comité, dalo todo seguido. Es con el pelo liso, es que a veces me aliso el pelo también, entonces no parezco yo, me lo puedo ir como camuflado en algunas cosas. El investigador Manuel Valiente y yo, cuando nos llamaron, o sea, me llamó, pues yo le dije: mira, yo solo te ayudo a montar esto con una condición, vamos a hacer una estructura, dale a todo porque hay más fotos, mira, vamos a hacer una estructura y yo quiero esto, que participe esta gente. ¿Quién quiero que participe? El neurocirujano que va a sacar la muestra y es además el que va a conocer la red. ¿Quién quiero que participe? El oncólogo que va a tratar a estos pacientes después de sacar la muestra. ¿Quién quiero que participe? El patólogo, que es el que va a diagnosticar y y nos va a decir: oye, sí, esto es una metástasis cerebral, porque a veces se confunden con otros tumores cerebrales. Esto es una metástasis cerebral y tenemos muestra suficiente para que podáis hacer investigación. ¿Quién quiero que colabore? Una jurista, para que nos ayude en todos los temas éticos y legales. ¿Y quién quiero que colabore? Los pacientes.
la GEPAC, que es la Asociación de Pacientes de Cáncer, que reúne a las asociaciones de pacientes. Entonces, con esta estructura, que yo creo que es virtuosa, empezamos Renacer. Seguimos, Carlos. Al principio éramos 15 hospitales, alguno al final cayó, porque cuando uno entra en hacer ciencia, claro, la ciencia es muy bonita y todos vamos con la idea de que vamos a salvar el mundo, y es verdad que es nuestro objetivo, pero hay una parte que es burocrática, donde la gente tiene que, por ejemplo, el hospital que va a ceder la muestra para que nosotros no la traigamos, para meterla en el biobanco, tiene que saber que pierde el control de esa muestra y de parte de los datos del paciente. Y hay veces que la burocracia lo que hace es empañar la belleza de los proyectos. Y hay hospitales que les parece como firmar un acuerdo de por qué lo tenemos que si nunca lo hemos hecho ya, pero es la ley. Entonces tienes que entrar en estos temas que a veces se caen por puro aburrimiento, pero gracias a Dios solo se ha caído uno de ellos y hemos incorporado a día de hoy 18 hospitales del marco nacional. Si sigues... bueno, esto no le voy a dar la frase, esto la tengo porque es como un mantra también, pero no se lo voy a contar porque es un rollo. Es la estructura de los biobancos. Nosotros tenemos, a diferencia de cómo se pueden utilizar las muestras, que es para proyectos, un investigador específico tiene su colección privada, nosotros la podemos ceder a todo el mundo porque el consentimiento informado es amplio. Pero esto no se lo voy a contar porque es un rollo. Si tienen mucho interés porque alguna vez les afecte, yo encantada porque es la parte clave, ¿no?, de cómo utilizamos muestras para investigación. Seguimos. Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, ¿cuál es el funcionamiento? ¿Qué es lo que hacemos? Y por esto es por lo que hemos salido de la prensa. Esta es la primera cohorte de muestras vivas en el mundo. Es decir, la cirugía sale del quirófano nos hacen la valoración dentro del quirófano de si es una metástasis cerebral, la meten en un tubo en unas condiciones de 4 o 8 grados que están transportadas con la temperatura medida durante todo el proceso, tenemos un termómetro, para nosotros ver que nunca ha pasado esa temperatura, y en el momento que llega al biobanco, en una cuestión también de fe con nuestro comité de ética de investigación, hacemos una cesión inmediata al investigador que tiene una plataforma de cribado, es decir, prueba distintos tratamientos que pueden ser eficaces o no. Lo que quiere ver es si con estos tratamientos las células al final las convencemos a que se suiciden o paramos en los procesos estos de inmortalidad y replicación continua. Entonces, eso lo prueba con muestras que están todavía vivas. No vivas, pero que sí que están, que no han perdido su capacidad de dividirse, están todavía haciendo las funciones que harían dentro del cerebro. Y una vez que ha probado, nosotros ya guardamos y congelamos el resto para servir a otros investigadores que, bajo petición y aprobación de un proyecto por su comité de ética, quieran optar a estas muestras. Y se almacenan en el biobanco. ¿Podríamos almacenarlo en otro biobanco? Por supuesto. De hecho, yo soy la coordinadora nacional de los biobancos en España y podríamos trabajar, pero en este caso no, porque tienen que llegar vivas. Entonces no podemos derivarlas, tienen que estar en 24 horas en el biobanco nuestro. Este es el funcionamiento. Yo os he contado. Ahora estamos así. De poco hemos publicado este artículo, somos 18 hospitales en España y uno en Zúrich, en Europa, que lo que hacemos es traer estas metástasis vivas y aparte cogemos lo que llaman biopsia líquida, que es una muestra de sangre, y en algunos casos cogemos también líquido cefalorraquídeo y, si me pasas, cogemos absolutamente de todo, hacemos alícuotas, las guardamos, probamos todos estos fármacos y luego les servimos a cualquier otra persona bajo todo el proceso que tienen que hacer para acceder a las muestras, que quiera trabajar con estas muestras que, como les digo, detrás de cada una de ellas hay puestas grandes dosis de esperanza de ser curados. Si pasas... el proyecto lo planteamos, esto es como todo lo que digo, yo toda mi vida me baso en cuestiones agridulces. Es muy dulce porque conseguimos alcanzar los objetivos que nos habíamos planteado en el proyecto a los 2 años, en vez de a los 3, es agria porque nos habíamos planteado alcanzar a tener una cohorte, una colección de 150 muestras y ya vamos por 240, lo que indica que hay muchas más metástasis cerebrales de las que nos gustaría. También hay una razón es que los tratamientos para tratar el tumor primario cada vez son mejores, con los cuales la gente se va curando del tumor primario. Lo que no hemos sido capaces de intentar parar que las células sean viajeras, se vayan a otros órganos, pero por eso dan las metástasis cerebrales, porque la parte buena es que los tratamientos frente al tumor primario de origen cada vez son mejores. Ahora lo que vamos a hacer es dar un paso más, y es que en el tema de los biobancos, como les decía, la parte también importantísima es la información, y lo que queremos cambiar es,
en vez de compartir muestra, ¿por qué no compartimos la información? Entonces estamos haciendo un cambio de paradigma y es de acumular toda la información que sale de cada una de las muestras también al biobanco para que en el futuro no tengamos que hacer que las muestras viajen, porque también la legislación es diferente en cada país, sino que con iniciativas que ya están a día de hoy de compartir datos, podamos compartir una secuenciación o un proteoma, toda la información de las proteínas que tiene una persona en vez de mandar la muestra a través de las fronteras. La siguiente. Y esto es lo que les decía, hemos publicado montones de artículos en estos 2 años, ha tenido una repercusión en medios tremenda porque es otra forma de colaborar. Y el otro día tuvimos la tercera asamblea que tenemos de Renacer, lo dijo el director del Instituto de Salud, Carlos III, es que dentro de la colaboración multidisciplinar es donde se genera la ciencia. La ciencia es de todos y es para todos, porque todos nosotros algún día seremos usuarios potenciales de esto. Entonces tenemos que participar y tenemos que colaborar y compartir todos. Y yo creo que no tengo mucho más. A ver, Carlos, como yo no tengo el control, cosas importantísimas, mensajes. El anterior, Carlos, la prevención. No dejen ustedes de participar en ninguno de los programas de prevención de cáncer de colon, de cáncer de mama, porque la prevención junto con la investigación es como vamos a acabar con el cáncer. Así que con esto les dejo con toda la gente que está involucrada, porque yo aquí vengo a contarles, ¿no?, de divulgadora, pero detrás de mí hay toda la gente que realiza el trabajo. A mí me toca esta parte que es la más divertida casi, pero si me pasas, fíjense ustedes qué de cantidad de hospitales y de caras tenemos allí trabajando todos los días para que yo pueda llegar aquí a contarle el trabajo de muchas personas y de todos esos pacientes que nos han donado altruistamente las muestras para que un día pues, la metástasis cerebral solo quede registrada en los libros de historia de la medicina. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eva, por una charla preciosa. La verdad es la primera vez que te escucho hablando de lo mío. de los biobancos. La verdad es que me ha encantado, es fascinante todo el trabajo que estás haciendo. Y como bien dices, es un trabajo altruista, es el coleccionar especímenes y muestras de pacientes que lo dan de manera totalmente altruista. Bueno, no me quiero enrollar, quiero dar la oportunidad a que preguntéis. Tenemos aquí a Eva para que nos... para que Pero fáciles, ¿eh? Me ha encantado. ¿Sí? O sea, sí, ver así como toda la historia y tal, ¿no? Que estamos siempre metidos en el laboratorio haciendo experimentos, tal, con células de cáncer, pero que pierdes un poco la visión global, o sea que me ha encantado. Mi pregunta era concreta en el proyecto de Renacer. Sí. Cuando la muestra os llega... Yo grito mucho ya, no sé si... creo que está en YouTube. Vale. Me voy a poner nerviosa. Ahora es el síndrome del micrófono, pero luego le coges vicio, ¿eh? No te creas. Luego ya te lo quitas y empiezas a... Pero en el proyecto Renacer, cuando recogéis las muestras y llegan al centro, ¿qué dices que hacéis como un screening de compuestos? Sí, mira, tenemos una caja que está totalmente aislada y lo que tenemos, así, bueno, dices el screen de compuestos. El screen de compuestos. Esto es un desarrollo que hizo Manuel Valiente que se llama Med Platform, está publicado, donde lo que hacen es cortan el tumor, esto parece de charcutería, pero es que es igual, no se crean que somos muy sofisticados, hacemos lo mismo, cuestan más las máquinas, pero es lo mismo, cortan el tumor en rodajas y entonces lo que hacen es ir añadiendo como si fuera un microarray, pero de rodajitas del tumor, distintos fármacos potenciales y va viendo qué pasa. Y entonces, por ejemplo, con este tipo de plataforma han detectado un marcador que aquellas personas que tienen este marcador lo miran en EDTA, en plasma, pueden tener peor reacción frente a la radioterapia holocraneal, o sea, hacen cribados, ya tienen como 4 grupos, o sea, es muy interesante. Mírate los artículos porque el cribado te permite diferenciar en 4 subgrupos claramente la reacción y la respuesta. Sí, se llama Med Platform, la plataforma de metástasis. Lo miraré. Sí, entonces llegan y claro, por eso necesitamos que sean viables las células, por eso no pueden entretenerse. Como
hacer un cultivo más o menos... Es lo que llama él cultivos, bueno, que llamamos nosotros, cultivos organotípicos. Vale. O sea, no son organoides, no son Pero esferoides, que tampoco también lo hacemos, son 2D. cultivos organotípicos y son rodajas del tumor. Súper interesante. Entonces, es interesante porque además no pierdes la estructura, o sea, no pierdes ninguno ni la vascularización, Claro. ni el estroma, o sea, lo tienes así como si estuviera en el cerebro del paciente y puedes ver qué reacciones tiene. Y la verdad que el estudio, bueno, yo me he centrado para dar un poco el paseo desde el cáncer a lo que hago ahora, pero el estudio de Renacer en detalle es de una belleza, vamos, claro, cuando hablamos de belleza en cáncer, pero es tan bonito y tan bien pensado, y esto no es mérito mío, yo hago la parte logística, es mérito de un investigador que es absolutamente visionario, está mirando incluso cómo la gente que lo sufre pierde poder de cognición, ¿no? Porque evidentemente dependiendo de cómo sea el tumor, pero ahora parece ser que se pueden comunicar las neuronas entre la zona del tumor, es de una belleza. Entonces cuando pueden perder de cognición van a hacer en colaboración con Ámsterdam, van a hacer un test de respuestas para los pacientes online para ver qué tipo de afectación tienen. La verdad que el proyecto es una pasada. De hecho, nos han dado financiación, o sea, no solo el visionario fue nuestro querido Raimundo que apostó para que pusiéramos la red en marcha, pero ahora tenemos un proyecto de la Sociedad Española contra el Cáncer, del Kaiser Research, o sea, nos han dado montones de dinero para hacer esta colaboración multidisciplinar. Pues felicidades porque es espectacular. Sí, pero esto es todo mérito de Manuel, te lo digo. Yo le ayudo con toda la parte de logística, de las muestras, de gestionar toda la parte ética, que tampoco es ninguna tontería, toda la parte que llevamos desde el biobanco, pero la parte científica es una belleza. Felicidades. Mi pregunta era otra, pero ahora me he quedado con lo de Renacer y la pregunta de Mireia. Y te quería preguntar, ¿esto que hacen el screening de fármacos, después lo utilizáis solo para investigación o realmente hay la posibilidad de coger y tratar? No, tenemos una de las partes está en ensayo clínico, en colaboración, sí. No, es medicina. Por eso es bonito el proyecto, porque va desde la investigación básica a la translacional y esa es la parte de la multidisciplinariedad del proyecto. Hay un ensayo clínico en AstraZeneca ya, de parte de los Medicina de precisión en acción. En acción, sí. Mi pregunta en realidad iba sobre el tema de los biobancos y entiendo que aparte de experiencia ahora en España muchísimo, también en Suecia has visto un poco cómo funciona, ¿no? Sí. Entonces te quería preguntar si has visto además de diferencias, pues supongo que administrativas, si has visto algún tipo de diferencia en la población, por ejemplo, que si la gente es más propensa a donar en un país que en otro. Pues aquí en Suecia, por ejemplo, el proyecto SCANB, que era de cáncer de mama, la aceptación por parte de mujeres era el 99,9%. No sigo tanto porque, claro, en España tenemos unos problemillas en temas de registros y cosas de esas, no vamos a tratar, o sea, no, entre comunidades autónomas no sabemos, no hay un registro de cáncer, o sea, pequeños problemas que dificultan un poco las cifras, ¿no? Pero sí que hay temas de biobancos. Mira, aquí en Suecia hay más de 450 biobancos. La ley dice que un biobanco se establece cuando la muestra está almacenada más de 2 meses y tú puedes trazar de vuelta al paciente, ¿no? Puedes ir. En España los biobancos es que tienen otro tipo. Aquí en Suecia es más custodio de muestras, donde el investigador principal es el que lleva los biobancos. En España, nosotros el biobanco, como biobanco, tenemos la capacidad de decisión, ¿no? Tenemos comités externos, o sea, sí que hay diferencias. Nosotros dentro de la plataforma nacional, no he entrado en detalles, tenemos 57 biobancos. Cierto es que somos la red de biobancos más antigua también de Europa, la española. O sea, tenemos menos biobancos porque los requisitos son diferentes o porque hay biobancos hospitalarios. Aquí con la ley sueca pues puedes tener un biobanco en cuanto colecciones en un congelador la muestra más de 2 meses y puedas saber quién es el que te la dona, pues ya tienes un biobanco, ¿no? Quiero decir que es diferente. Aquí hay 450, en España 57. La organización, todos con la misma finalidad, en todos los lados es altruista, tienes que pasar una aprobación ética de tu proyecto para saber que la gente que va a participar no es vulnerable y que no se vulnera ninguno de los derechos de los individuos, de los donantes. Y luego trabajamos a nivel europeo, o sea, trabajamos dentro de BBM-IERIC, que es un consorcio europeo de biobancos, y que empezó, bueno, pues este año, como haces, celebra el 10º aniversario y que yo tuve la suerte de ver
formarse aquí en Suecia y encima el honor de ser ahora la representante nacional dentro del consorcio por España. O sea que más o menos es que los trabajos los hacemos en paralelo con distinciones en el tema del ámbito legal, pero lo que es el uso de muestras, la base científica es muy parecida, sí, en la mayoría de los países. ¿Más preguntas? Yo en realidad no tengo preguntas, porque mi madre murió de cáncer, según en aquel momento, hace muchos años. Así que no es la pregunta principal, sino felicitarle a usted Muchísimas gracias. por la exposición de algo tan delicado como el cáncer, y que en mi época de juventud eso era tabú. Y hoy oírlo así en una conferencia me parece muy bonito. Y la terminología y el resumen que hace, y yo no soy médico, y yo creo que aquí hay personas que no son médicos, y se entiende, ¿ves? Se agarra el concepto y el mensaje. Gracias. Entonces eso también hay que hacerlo notar, ¿no? Así que no hay preguntas, porque ¿de qué moriría mi mamá? Dice la medicina que de cáncer, pero así se quedó, pero eran aquellos momentos de hace muchos años. Así que felicitaciones. Muchísimas gracias. Una mujer tan joven. Bueno, eso tendríamos para unas cuantas horas lo de la juventud. No, bastante joven para estar en estas conferencias y en este tema, ¿no? Me parece muy interesante. Muy Muchísimas bonito. gracias. Muchísimas gracias. Para mí ya les digo que es que me levanto con ello. O sea, es bueno. mucho más que una profesión. Es que vivo por y para ello. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Ha sido muy buena charla. Y sí, yo creo que has transmitido el mensaje genial y nos has dado aquí muy buenas ideas para los que tenemos que transmitir eso también. Yo quería preguntar si en términos de logística, ¿qué es lo más difícil que has tenido que hacer para para poner en común un equipo multidisciplinar? Yo creo que lo más difícil, o sea, nuestro cuello de botella real de todo este proyecto es conseguir la información clínica, porque claro, esto tiene varias razones. Una es tenemos que contar con los clínicos, pero ellos tienen una presión asistencial tremenda. Ellos están allí para curar, no para... rellenan su historia clínica, pero no están para pasarnos la historia clínica a nosotros en los campitos que queremos, ¿no? Ese fue el primer cuello de botella. Y aquí todos los que estamos involucrados es que tenemos el mismo objetivo, ¿no? Yo creo, bueno, con respecto al grupo multidisciplinar, el transmitir, todo el mundo tiene claro para qué está ahí, ¿no? Y tener todos los actores implicados. Claro, los pacientes son clave. Y esto es algo nuevo, es lo que llama la gobernanza participativa. Yo no tenía ni la menor duda de que eso tendría que ser así. ¿Por qué? Pues porque el paciente es el que sufre, sabe cómo vive los tratamientos, el transcurso de la enfermedad, pero aparte es nuestro altavoz. Algo, lo comentaba antes con Laura, ¿no? Algo que nos falla es, dentro de la ciencia, es que bajarnos un poco del podio del científico y transmitirle a la gente lo que queremos hacer, para qué estamos ahí, cuál es la función que tenemos, por qué ellos son importantes. Y eso lo hacen los pacientes. Es que los pacientes son un altavoz tremendo del valor de la ciencia, porque insisto, ellos ya son pacientes, pero todos somos potenciales pacientes. Vamos a consumir esto tarde o temprano, no a lo mejor en cáncer, pero puede ser una enfermedad cardiovascular, como un ictus, o sea, todos nos vamos a alimentar, vamos a ser potenciales de ello. Entonces, lo más difícil del proyecto no es la logística del transporte, que también, o sea, tener controlada una muestra que no pase nunca de 8 grados, tienes que estar ahí siguiéndola. Lo más difícil es obtener esta información clínica. Entonces, ¿qué hemos hecho? Gracias a Dios, como somos un grupo nutrido, bien avenido, y luego nutrido con financiación, que es otro tema en el que estamos todo el día dando nosotros ahí haciendo hincapié, que es que si no hay financiación no se puede investigar, o sea, que es que hay que invertir en ciencia. Pues hemos contratado a una persona que se dedica solo y exclusivamente a eso, es un gestor de datos. Le tenemos haciendo reuniones, o sea, él tiene un calendario para llamar al clínico de turno, porque no podemos acceder a la historia clínica.
no nos dan acceso, tiene que ser a través de quien tiene acceso a la historia clínica. Y entonces le empezamos a hacer preguntas de los datos mínimos que necesitamos para que aquello funcione. Y eso fue la parte más dura, y aún así también hemos tenido críticas, de decir, no puedo atender, o... Es complicado, pero yo creo que teniendo buena voluntad, ¿no? Y no sé, todo se puede, claro, todo con inversión, o sea, no hay que olvidar, la buena voluntad sin dinero, o sea, hay que tener las claves, o sea, esto es como hacer una ensalada sin ningún tipo de lechuga o de verde, ¿no? Sí, está muy bien, le puedes llamar lo que quieras, pero si tú quieres que sea una ensalada, pues hay que enchufarle dinero a esto, ¿no? Pero sí que fue lo más complicado, el nutrir los datos, y de hecho es la parte más complicada en la investigación en general. No sé si estáis muy puestos ahora con todos los datos, el uso secundario de datos del European Health Data Space, ¿no? Que están ahora haciendo una regulación europea para que todos nosotros, y este tema va a traer cola a nivel ético, y si no ya lo veréis, todos nosotros nos van a empoderar, que ahora está muy de moda, nos van a dar el control, y aquí en Sociedad lo tienen, el control de todo nuestro historial clínico. Y entonces van a hacer una aproximación que es el que la gente, si no quiere compartir su información, va a tener que hacer retractar, decir, yo no quiero que se comparta mi información, que es lo que se llama opt-out. Si no, toda nuestra información va a poder ser utilizada, va a tener un uso secundario para proyectos de investigación. Y esto está ahí, ¿eh? Está ahí. Es muy interesante, la verdad. Es un tema interesantísimo. Y luego la ciencia abierta y todo lo que podríamos hablar, ¿no? Pero lo más difícil, a tu pregunta, los datos para mí. Una pregunta. Creo que ante todo esto lo más importante está la prevención del cáncer. Total. ¿Qué grado de ¿cómo le puedo decir? ¿Qué grado de avance de proyectos hay en cuanto a prevención del cáncer, tanto en España y Suecia? ¿Cuál es la diferencia sobre estas informaciones? Y ahora lo de Suecia, los números de Suecia, en España desde luego hay un montón de proyectos, en Suecia también había el escambio de mama, es que yo ya, claro, me fui hace 4 años, habrán renovado, pero hay proyectos desde luego de prevención, pero una cuestión de la prevención es disminuir lo máximo que uno pueda a nivel personal aquellos factores de riesgo, es decir, si uno hace deporte, o sea, deporte, quiero decir, no tiene que correr la maratón ni la triatlón, pero ir andando a los sitios, hacer un ejercicio físico, una buena alimentación, intentar no caer en obesidad, en consumo de tabaco, cosas que nosotros podemos evitar, que están de nuestra mano, o sea, no es volverse al final un talibán, ¿no? Porque morir nos vamos a morir todos, eso lo tenemos claro, no somos todavía inmortales, no podemos morirse sanos también es horroroso, ¿no? Quiero decir, que alguien nos vamos a morir de una enfermedad, eso está también claro, pero sí que podemos prolongar esto, ¿no? Si dejamos no beber nada, pero sí se puede reducir el consumo de alcohol, si uno pues puede dejar de fumar, son cosas que son más o menos fáciles de alcanzar, que están de nuestra mano. Y si luego además la sociedad, no la sociedad, el Estado nos da la capacidad de participar, ¿no? en estudios como la prevención del cáncer de colon, pues aparte que le van a tener controlado, porque cuando están en un estudio le tienen controlado al máximo, entonces, probablemente se morirá otra cosa, no de cáncer de colon, porque le van a estar dando la tabarra, por ejemplo, con muestras de heces. Una de las cuestiones de la detención de cáncer de colon es sangre en heces. Y en muchos casos, a no ser que otro tenga pólipos, hay otras enfermedades, pero sí que correlaciona con el cáncer de colon. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y es en lo que todavía estamos desarrollando y fallamos un poco, es la detección temprana de los cánceres. Entonces, estos programas le van a detectar desde luego en el minuto 0,5. El de mama, si nosotros hacemos screenings tanto de mama o ¿cómo le llaman aquí? El smear test, la citología, cell-proof en sueco. Vamos a que nos raspen un poquito para ver si tenemos un tumor o tenemos el papilomavirus que nos puede llevar al cáncer de cervix. Todo esto son programas de prevención. Eso, minimizando los riesgos y desde luego no nos asegura la perpetuidad, pero sí vamos quitándole un porcentaje importante, ¿no? a padecer esta enfermedad. Yo desde luego recomiendo ser feliz, disfrutar todos los días, esto ya a nivel personal. Yo como lo viví en primera persona, pues a mí me cambió las prioridades, desde luego la laboral sigue siendo la misma, pero la vital no. Hay que vivir todos los días porque nunca se sabe cuándo nos van a dar la noticia y no sabemos qué noticia. Y desde luego yo creo que intentar ser feliz, porque sí que se ha visto,
feliz. La felicidad es un concepto subjetivo, pero no someternos a estrés muy bestia, ¿no? Porque sí que se ha visto que el estrés aumenta los niveles de cortisol, que puede acortar los telómeros, que tampoco voy a entrar en muchos detalles, que puede inhibir el sistema inmune que nos está defendiendo todo el rato de enfermedades. O sea, que intentar al máximo, yo siempre se lo digo a mis hijos, hay que ser buena persona y pasárselo bien, para dormirse todos los días con el alma en paz. Y con eso ya tenemos algo más ganado. Y luego, pues todos los temas de prevención, pero esto por supuesto no es una charla científica, esto lo digo yo como Eva Ortega Paino, que también es otro tema de prevención, ¿no? Lo que diría la prevención del alma. Esto también lo diría nuestro Carlos López Otín, que tiene todo. Yo por eso le recomiendo, es que es un libro tan bonito, porque sí, hay muchísimos factores que tenemos que meter en esta ecuación. No nos vamos a librar, probablemente, porque en algún momento pues alguna enfermedad nos tiene que atacar, aquí no se queda nadie, pero sí, desde luego, hasta que nos llegue la enfermedad, la vida se nos va a hacer mucho más fácil y más llevadera. Usted quería decir algo que lo he visto antes. Tengo una pregunta, pero no sé si me la podrás contestar. Vamos a ver. Pero es Si no puedo, la primera oportunidad que tengo una científica delante mío, y es una duda que tengo desde hace muchos años, porque en mi familia, tanto por parte de madre como de padre, son todos muy sanos y muy longevos, pero de repente algunos han tenido cáncer y páfate, se mueren rápidamente. Son cánceres fulminantes, ¿no? O sea, que se desarrollan muy rápidamente y que no los pueden parar. Entonces mi pregunta es si hay algún conocimiento en cuanto a... yo lo que pienso es en esto, en que cuando una persona es mayor, las células se dividen más lentamente que cuando uno es joven. Entonces esas personas que son muy sanas, muy longevas, tal vez tengan esa división celular más rápida y haga que cuando tienen un cáncer les produzca esa rapidez en el desarrollo, o capaz que no se toma como si fueran jóvenes y se le da plazos. Esto luego fuera de micrófonos, porque esto es un tema que yo le llevo dando la vuelta años, porque la mayoría de los cánceres son espontáneos, son somáticos, no tienen a través ni hereditarios ni esto, pero le llevo dando años la vuelta, y yo creo que la clave ahí es a través del sistema inmune, yo creo. Pero bueno, luego se la contesto esta, no lo vamos a dejar grabado, porque no tiene ninguna base científica, claro. Estas son meditaciones mías de cuando yo voy andando a trabajar todos los días, es lo que hago. Y entonces me pongo los cascos, pongo la música, pero la música es para hacer vacío. Entonces me pongo a pensar en todas estas cosas. Y ahí yo creo que sí, que puede ser el sistema inmune. Luego le cuento con unas palabras sencillas por qué creo que es el sistema inmune. Pero lo vengo pensando también hace mucho. Sí. Y buscando. ¿Y por qué la gente con salud robusta cuando les da más fuerte? Algunos les da mucho más fuerte. Sí, es muy interesante, mucho. Sí. Pero esto es lo que, bueno, pues lo que decimos, debates mentales de uno mismo, vamos. Muy difíciles de probar, además, tremendamente difíciles de probar, ¿no? Como lo de la felicidad que hablábamos. ¿Cómo alguien puede hacer un ensayo clínico basado en la felicidad? ¿A quién vas a hacer infeliz de grupo control? Es decir, tú vas a ser un desgraciado a ver si te mueres. Claro, es que son temas muy difíciles para hacer ensayos. ¿Cómo mides la Claro, felicidad? ¿cómo mides la felicidad? Porque no deja de ser un constructo también. O sea, sí que hay transmisores, ¿no? La serotonina, hay neurotransmisores del bienestar. Pero es muy difícil, porque el tema felicidad, lo que a ti te hace feliz ahora, a lo mejor a Chus le hace el desgraciado más grande de la Tierra. Claro, es que son temas... Bueno, pues así me pasó todo el día. Yo por eso intento pasármelo bien, la verdad. Y digo, entre debate y debate mental, pues bueno, menos que te lo bailado, ¿no? ¿Alguien más? Aplausos. No, Muchísimas cierro gracias. nada, cierro. Muchísimas gracias.